Mis hermanos, quiero arrancar en esta mañana de hoy como introducción y porque es una buena ilustración de arranque, con un cuento infantil muy conocido, un cuento infantil que se llama El traje del emperador. No sé si alguien conoce el cuento infantil del traje del emperador. ¿Quién conoce el cuento infantil del traje? ¿Quién lo quiere contar aquí adelante? Yo no soy muy bueno para contar, pero básicamente el cuento del traje del emperador es que en un reino había una celebración que se acercaba y el emperador quería lucir un traje precioso, un traje maravilloso. Y un embaucador que se hizo pasar por sastre le vendió la idea a todo el reino, incluido el emperador, de que él iba a hacer un traje, el más majestuoso de los trajes, con un material especial. Y el material especial es que tenía esta característica: solo las personas que eran aptas para ejercer un cargo en ese reino o que tuvieran una capacidad intelectual apta para poder ejercer un cargo en el reino podían ver el traje. Que las personas que no tuvieran esa capacidad o que no fueran fieles al reino no iban a ver ese traje. Y al emperador le pareció magnífico esa posibilidad, porque a través de eso podría darse cuenta entonces quiénes eran aptos para ejercer un cargo en su reino o quienes no amaban ese reino. Así que pasó el tiempo y cuando llegó el momento de traer el traje, este embaucador, sastre, trajo el traje y el emperador no vio nada. Pero lógicamente no quería expresar que no veía nada porque quedaría como que no era apto para ser emperador. Y así sucedió con todas las personas que estaban a su alrededor. No veían nada, pero todos callaban porque no querían quedar en evidencia de que no eran aptos para ejercer un cargo en ese reino. Y salió así el rey en pelota por todo el reino y hacían la pantomima que le llevaban la cola del traje. Y todas las personas del reino, nadie decía, nadie veía nada, veían al emperador desnudo, pero nadie decía nada porque no se querían mostrar como personas no aptas para ese reino o infieles al reino. Hasta que un niño alzó la voz y dijo: pero no lleva nada puesto, está desnudo. Y ese es el final de la historia. Ahora, esa es una historia infantil, pero eso es una historia que tiene mucha profundidad en lo que quiere expresar. Y la fe cristiana es como la voz de ese niño. Es una voz que se levanta en un mundo, en una sociedad que ha asumido la mentira como verdad. La fe cristiana es como la voz de ese niño, que levanta la voz en medio de un mundo, de una sociedad que ha asumido la mentira como una verdad. Ahora, cuando se levanta la voz de la verdad en medio de un mundo de mentiras, algo inevitablemente tiene que suceder, que es el conflicto. El conflicto es algo inevitable cuando la verdad levanta su voz en medio de un mundo que ha aceptado la mentira como parámetros de verdad. El apóstol Juan ha utilizado o utiliza una figura metafórica en torno a esto, y es el hecho de que la luz vino a las tinieblas, y lo utiliza en todo su evangelio. Y quiero que vayamos hasta donde vamos en el estudio del evangelio como introducción a lo que vamos a ver en esta mañana, a ver cómo el apóstol Juan utiliza esa figura metafórica de que la luz viene en un mundo de tinieblas. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 5. Nos encontramos en la enseñanza número 30 en torno al evangelio de Juan y estamos estudiando el capítulo 8, pero quiero hacer un recorrido muy corto en torno a este punto, a esta metáfora que utiliza el apóstol Juan, que la luz vino a las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5 dice el apóstol Juan: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vayamos al capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que el apóstol Juan utiliza, y lo vamos a ver en todo el desarrollo del Evangelio, es más, en este pasaje que hemos venido estudiando desde el capítulo 7, hoy finalizamos el capítulo 8, que es la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que el Señor celebró 6 meses antes de su pasión. El Señor Jesucristo se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Así que la verdad cristiana, la verdad que trajo el Señor Jesucristo, es como esa luz en medio de las tinieblas, e inevitablemente va a generar contienda. La verdad cristiana, la verdad del Evangelio, inevitablemente va a generar contienda en medio de un mundo que ha aceptado la mentira como verdad. De allí que el Señor Jesucristo, en pasajes muy conocidos como este que voy a leer, que está en el Evangelio de Mateo, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso se encuentra en Mateo 10, versículo 34 al 36. Así que el Señor Jesucristo ha venido, y ha venido a crear un conflicto, ha venido a crear una crisis en el hombre, como algunos teólogos del siglo pasado utilizaban este término. Ha venido a crear una crisis en medio del hombre, y la crisis es creer en Él o no creer en Él. Y esto lleva inevitablemente al conflicto y al distanciamiento de dos bandos: aquellos que son de Dios y aquellos que son de Satanás. No hay una posibilidad intermedia: o se es de Dios o se es de Satanás. Y en un mundo cautivado por la mentira, esa proclamación de fe cristiana, esa exposición del Evangelio, se convierte en un rechazo, en un conflicto. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos más adelante, aquí mismo en Juan, les dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Inevitablemente la exposición de la verdad genera conflicto. El conflicto es algo natural en medio de la proclamación del Evangelio. Una vida cristiana que no tiene conflicto en medio de la proclamación de la verdad es porque no se está llevando a cabo la obra que debemos hacer como expositores de la verdad. El conflicto no debe asustar al cristiano, es algo natural que debe suceder cuando estamos exponiendo la verdad en medio de un mundo que ha aceptado la mentira como verdad. Hoy finalizaremos esa fiesta de los tabernáculos que se ha venido tratando desde el capítulo 7 de Juan, y que nos ha llevado varias enseñanzas, el desarrollo de esa fiesta. Y allí, en medio de esa fiesta, el Señor Jesucristo ha proclamado quién es Él, ha dado testimonio de quién es Él, y ha generado un conflicto en medio de esos judíos que lo escuchaban y que equivocadamente creían ser hijos de Dios. El Señor Jesucristo les ha expuesto dos verdades principalmente que hemos venido estudiando las últimas semanas. Vamos a Juan capítulo 8 y vamos a finalizar Juan capítulo 8 en la mañana de hoy. Vamos a finalizar esa fiesta de los tabernáculos donde el Señor Jesucristo dio testimonio 6 meses antes de entrar en su pasión de quién era Él. Juan capítulo 8 versículo 34. El Señor les ha dado o les ha mostrado algo que ellos desconocían. ¿Y cuál era su condición? La condición en la que ellos se encontraban. Jesús les respondió, Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto era algo que ellos no podían aceptar, como vimos en enseñanzas pasadas. Esclavos del pecado era algo que no podían aceptar. Ahora, el Señor Jesucristo también les expone esta verdad en medio de esa fiesta de los tabernáculos. Versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora el Señor Jesucristo, en medio de ese testimonio que ha dado de quién es Él,
ha hecho algo muy importante que tiene que ver con la exposición de las verdades de Dios, la exposición del Evangelio. Les ha mostrado la condición en que el hombre se halla. Porque esto que ha dicho el Señor Jesucristo en torno a esos judíos que rechazaban el testimonio acerca de quién es Él, Él había dicho: yo soy la luz del mundo. Él había dicho: yo soy la fuente de vida eterna. Y lo habían rechazado. El Señor Jesucristo hace algo muy importante en torno a la exposición de la verdad en medio de un mundo que ha aceptado la mentira como verdad. Y es que les ha mostrado su condición. Y lo que les ha dicho es: ustedes son esclavos del pecado y ustedes son hijos de Satanás, y ustedes actúan conforme a esa filiación paterna que tienen. Ahora, estas verdades son ofensivas para el hombre. Estas verdades son ofensivas para el hombre. El domingo pasado finalizábamos diciendo lo siguiente en torno a nuestro medio, a nuestro contexto cultural. Si yo en Calvi le pregunto a todas las personas, si tuviera esa posibilidad de preguntarle a todas las personas: ¿tú crees que Jesucristo es el Señor y Salvador?, la mayoría de las personas no tienen problema en aceptar ese punto. La mayoría de las personas dirían: sí, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Pero decíamos que si a esa misma persona yo le diría: tú sabes que tú eres un hijo de Satanás, condenado a una perdición eterna y destituido de la gloria de Dios, que eres un esclavo del pecado, te aseguro que la gran mayoría también rechazaría ese mensaje. Y ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Jesucristo no puede ser un Señor y Salvador si no somos conscientes del estado en el cual se halla el hombre. Esa es la paradoja que tiene este punto. Las personas pueden por oídos y por relación decir: sí, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. ¿De qué? ¿Señor y Salvador de qué? Si las personas no tienen claro cuál es la condición en la que se hallan, si no tienen la capacidad de aceptarlo, Jesucristo no será un Señor ni un Salvador, no será ese gran Salvador. Por eso nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento 3 palabras que utilizan los escritores del Nuevo Testamento para mostrar la condición del hombre. Y las 3 palabras son: muertos, ciegos y esclavos. Muertos, ciegos y esclavos. Muertos a Dios, ciegos a la verdad y esclavos del pecado. Y esas son las 3 palabras que los escritores del Nuevo Testamento utilizan una y otra vez, lógicamente, especialmente el apóstol Pablo, para referirse al estado en el que se encuentra el hombre. Si las personas no son conscientes del estado en que se hallan, Jesús nunca llegará a ser un gran Salvador. Y ese es el punto. Y el punto, ustedes ya lo deben asumir. Esa exposición de cuál es el estado del hombre genera un rechazo de parte del hombre. Las personas no aceptan fácilmente que tú les digas el estado en que te encuentras. Ahora, yo no sé, puede aquí haber personas aún en esta mañana que cuando yo les diga: tú eres, tu condición natural antes de que Dios haga una obra en ti es que eres un esclavo, eres un muerto a Dios, eres un ciego a las verdades, eres un hijo de Satanás, estás condenado a una eternidad sin Dios si Dios no hubiera hecho una obra en ti, que no sea en quién la ha hecho y en quién no. Si tú generas rechazo, si dentro de ti no hay una aceptación de esas verdades, si todavía tú peleas dentro de ti y dices: no, yo no acepto eso, porque de pronto revisas tu vida pasada y dices: no, pero es que yo no soy tan malo, yo nunca hice cosas tan malas. Yo te digo algo, ahí hay un gran problema dentro de tu ser, y es un problema moral y espiritual muy grande. Porque si tú no tienes la conciencia de cuál era tu estado antes de que el Señor Jesucristo hiciese una obra, para ti Jesús nunca será lo que debe ser. Para ti nunca Jesús será el Señor y Salvador de tu vida. Ahora, esto es ofensivo, pero lo que vimos la semana pasada es más ofensivo todavía. Y es el hecho de que ellos no podían aceptar esa verdad por incapacidad. No tenían la capacidad de aceptar esa verdad. Quiero que vayamos al versículo 47, que fue el último versículo que estudiamos la semana pasada. El Señor Jesucristo a esos judíos que rechazaban el testimonio que Él daba, no solo de quién era Él, sino de cuál era su condición, lo cual está muy unido.
Si yo rechazo cuál es la condición natural del hombre, yo voy a rechazar quién es Cristo Jesús en toda su magnificencia. El Señor les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que, y esto es bien ofensivo. Si era ofensivo antes que se le diga a una persona que cuál es su condición natural, pues mucho más ofensivo es que no tenga la capacidad de aceptar eso porque no es de Dios. Ahora el apóstol Juan nos ha enseñado cómo se hace uno hijo de Dios. Y el pasaje principal de esa enseñanza está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y están unidos. El versículo 12 dice que todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor, la obra que Él hace, son hechos hijos, o se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 enfatiza cómo alguien puede aceptar que Jesús sea el Señor, el Salvador de la vida. El versículo 13 dice, parafraseándolo: estos no nacen de esfuerzo humano, de voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y esa verdad es ofensiva también. Es decir, que no hay capacidad en el hombre para poder recibir al Señor, sino que es de la voluntad de Dios. Y veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo bien lo esboza en Romanos 9 cuando dice: así que no depende del que quiere, que eso es voluntad humana, ni del que corre, eso es esfuerzo humano, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y el versículo anterior ha dicho: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esto es ofensivo para el hombre. No es solo que se le diga la condición en la que se halla, que es fundamental en medio del mensaje que cada uno de nosotros debe llevar. La exposición del Evangelio no es decir Jesús te ama, Jesús te entiende. Eso es una parte que no tiene ningún sentido si no se muestra la condición en la que se halla el ser humano. Y eso genera conflicto. Pero también más ofensivo todavía es decirle la verdad en torno a que las personas no tienen la capacidad de aceptar al Señor. Que si alguien acepta al Señor, que si alguien acepta la verdad de su condición, es porque Dios le ha dado esa capacidad. Toda la gloria de la salvación se la lleva Dios y nada el hombre. Y nada el hombre. Así que cuando la luz vino a las tinieblas, vino a generar un conflicto. Y el conflicto está en torno a la humillación del hombre y a la exaltación de Dios. A la humillación del hombre y a la exaltación de Dios. Y en esta mañana, y finalizando el capítulo 8 de Juan, vamos a ver la reacción final que tuvieron estos judíos que rechazaron al Señor Jesucristo en torno a estas verdades. Y no podría ser otra sino ira, odio intenso, ganas de matarlo. Ira, odio intenso, ganas de matar al Señor Jesucristo. Aquellos que no son de Dios odian esto que he dicho yo en esta mañana, en esta introducción. Odian ese mensaje. La fe cristiana es odiada en el mundo entero. Tú no escuchas que en el mundo occidental hoy en día se esté atacando al budismo o al islamismo o a los brahmanistas. Siempre el punto de foco es el cristianismo con sus verdades absolutas, intransigentes. La verdad cristiana es odiada porque esa es la única reacción natural que se tiene en medio de aquellos que no han nacido de nuevo. Vayamos un momento a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15, porque allí el apóstol Pablo de una forma muy gráfica escribe bien qué es la exposición del mensaje de Dios. 2 de Corintios capítulo 2 versículo, vamos a leerlo desde el 14 sin perder Juan 8. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, iglesia, Él le escribe a los Corintios, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan,
Este mensaje del Evangelio es grato olor, es recibido con aceptación en aquel que ha aceptado estas verdades. Somos grato olor en aquellos que se salvan. Pero hay otras personas, y dice, y en los que se pierden, a estos olor ¿de qué? De muerte para muerte, y a aquellos, hablando de los que lo aceptan, olor de vida para vida. Esta es la fe cristiana. La fe cristiana, cuando se expone en su total verdad, no es aceptada por todo el mundo, mis hermanos. Es ofensiva para el orgullo humano. Es ofensiva para el orgullo humano. ¿Por qué Jesús permitió que todo esto que se ha presentado en medio de la fiesta de los tabernáculos se fuese incrementando? Porque este es un conflicto que se está incrementando en lo que hemos venido estudiando de Juan 7 hasta el finalizar Juan 8. Esto es algo que empieza con una exposición de palabras, después se pasa a un campo emocional, después se pasa a un campo de agresión verbal y por último va a terminar en un campo de agresión física. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo permite que este conflicto se incremente? Porque Él presenta la verdad y el Señor Jesucristo solo puede hablar la verdad, y por amor. Porque lo que está haciendo el Señor Jesucristo y lo que hace el mensaje del Evangelio en medio de una sociedad que ha aceptado la mentira como verdad y todos viven felices en torno a esa mentira como verdad, es que está quitando las bases religiosas sobre las cuales las personas se paran y se engañan creyendo que tienen una relación con Dios, pero el camino de todas ellas es la perdición eterna. Así que el conflicto no es enemistad. El conflicto es una expresión de amor en torno a pensar qué sucede cuando esa persona muera y pase una eternidad en condenación. Muchas veces percibo que las personas, aún los creyentes cristianos, no tienen todavía cimentado dentro de su ser esa verdad. Lo que sucede cuando alguien no se ha aferrado a la persona de Cristo cuando muere. A veces creo, y lo creo porque muchas veces cuando expreso el infierno escucho risas, y cuando expreso condenación eterna escucho risas. Es como si las personas no entendieran esta verdad. Ahora, si esta no es la verdad, de que si alguien, por muy buena gente para tus ojos, muere sin aferrarse a la persona de Cristo, va a una condenación eterna, la fe cristiana no tiene sentido. La fe cristiana es una mentira. Así que la exposición que hace el Señor Jesucristo en medio de esta fiesta, que se va incrementando de una forma muy grande, es también una muestra de amor. Ustedes son esclavos del pecado, hijos de Satanás. Y la respuesta de estos judíos fue odio, burla e insultos. Y esto debe darnos un patrón a nosotros. La exposición del Evangelio va a generar burla, odio, insultos, menosprecio. Pero esto no debe ser un muro, un obstáculo para que nosotros ejerzamos esa labor. Y en medio de esa labor hay algo muy importante. Nosotros no tenemos el derecho de cambiar el mensaje. Nosotros somos poseedores de una verdad que no es nuestra. Segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 15 al 17, el apóstol Pablo les dice que somos embajadores de Dios. Y un embajador lleva un mensaje que no es propio. Así que cuando tú tratas de matizar la verdad del Evangelio para que sea más fácilmente aceptada, te estás tomando una posición que no te corresponde, estás adulterando la palabra de Dios. Y el mensaje del Evangelio incluye exponer la condición en la cual se halla el hombre: esclavos del pecado, hijos de Satanás, destituidos de la gloria de Dios. Versículo 48, y miremos y entremos a estudiar entonces esta parte final de la fiesta de los tabernáculos. Y aquí está la reacción natural de aquellos que son hijos de Satanás ante la verdad expuesta por el Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes
demonio? Ahora, en ese versículo 48, y creyentes, cristianos, no desliguemos a quién le están hablando así. ¿A quién le están hablando así? Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dentro de esta expresión, ante las verdades expuestas por el Señor Jesucristo, hay dos puntos. Uno, ofensa, y otro, herejía. Uno, ofensa, y el otro, herejía. Quiero que miremos primero la ofensa. La ofensa, para los judíos, que yo le dijera a un judío: tú eres samaritano, era como echarle la madre. Era una ofensa mayúscula. ¿Por qué? Pues ya lo hemos expuesto muchas veces. Los samaritanos eran descendientes de lo que se conoció en el pasado, en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, como el Reino del Norte. Ahora, ese Reino del Norte fue invadido y exiliado, deportado por parte de los asirios. Y los asirios tenían esta técnica en torno a los reinos que conquistaban. Se llevaban a la población mayoritaria del reino que conquistaban y traían personas, pueblo de otras regiones, y las colocaban allí. ¿Con qué intención? Con quitar cualquier raíz de fe y de nacionalismo de los reinos que conquistaban. Entonces, esa región que tenía por capital Samaria, y por eso se le conoce como los samaritanos, esa región terminó siendo la combinación de israelitas con pueblos paganos, pero no solo en su parte de linaje, sino también en su parte de fe. Es decir, se encuentra, y si tú estudias los libros históricos y todo lo que los profetas dicen en el Antiguo Testamento, se encuentra una combinación de culto a Jehová y culto a los dioses paganos. Y esos son los samaritanos de la época del Señor Jesucristo, descendientes de esa mistura religiosa y étnica. Así que cuando un judío le decía a alguien: tú eres samaritano, era una ofensa muy grande. A tal punto era el odio, y esto lo conocemos la mayoría, que los judíos, cuando iban a subir a Galilea, que fue una región purificada, tiempo después, por se me va el nombre de José Hircano. Por José Hircano, purificada tiempo después en la historia judía. Cuando ellos iban a ir a Galilea, ellos no pasaban por la región de Samaria. Era tanto el odio que tenían por los samaritanos que preferían hacer un viaje mucho más largo, pero no tocar la región de Samaria. Así que cuando le dicen al Señor Jesucristo: tú eres samaritano, lo que están haciendo es una ofensa muy grande. Ahora miremos la herejía. La herejía es que le dicen: tú tienes demonio, tú tienes demonio. Ellos están atribuyéndole las palabras del Señor Jesucristo a que está siendo dirigido por Satanás o por un demonio. Las palabras que tú dices son las palabras de un demonio, eres un pobre loco. Podría traducirse lo que está expresado en el versículo 48. Mi hermanos, y esto es herejía. Y es una característica de todo aquel que se les pone la verdad del Evangelio: rechazo, ofensa y herejía. Ahora, quiero que entremos a analizar las implicaciones que tienen estas palabras de esos judíos que rechazaron el testimonio del Señor Jesucristo. Porque estos creían estar burlándose de un hombre llamado Jesús. Pero detrás de esas palabras que ellos estaban expresando, estaban deshonrando a Dios mismo. Y eso es lo mismo que sucede cuando tú les pones la verdad del Evangelio completo, no un mensaje matizado para que alguien pueda recibirlo y decir: ¡ay, tan chévere eso! Sí, invítame a tu iglesia, ¡qué chévere! No, cuando tú les pones la verdad del Evangelio, cuando alguien la rechaza, es exactamente lo mismo que estaban haciendo estos judíos, porque no están rechazando un mensaje tuyo, y eso es lo que sucedía con Jesús. Cuando ellos rechazan las palabras de Jesús, no se dan cuenta que estaban rechazando las palabras de Jesús, sino las palabras que Dios había colocado que el Señor dijera. En todo el Evangelio de Juan encontramos que Jesús dice: lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta.
Lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta. Hablo y digo lo que el Padre me da que hable y diga. Así que el rechazo a sus palabras, el menosprecio, la burla, la herejía a sus palabras, era una burla a Dios mismo. Versículo 49 al 50 de Juan 8. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio. Y quiero resaltar algo aquí. Miren que el Señor Jesucristo pasa por alto la ofensa. Tú eres samaritano. El Señor Jesucristo no se pone a explicar: no, mira, yo no nací ni siquiera en Galilea. Yo nací fue en Belén, que queda en Judea. El Señor Jesucristo pasa por alto eso porque eso es una ofensa étnica. Pero lo que no pasa por alto el Señor Jesucristo es la herejía que ellos estaban dando. Yo no tengo demonio, dice en el versículo 49. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Él rechaza la posición de que él habla dirigido por Satanás. Y lo rechaza porque todo lo que él hace, y soy insistente con esto, como Juan es insistente en su evangelio, todo lo que Jesús hacía y hablaba, lo hablaba sujeto a la voluntad del Padre. Así que deshonrar las palabras del Señor Jesucristo era deshonrar al Padre mismos, a quien ellos creían, como mucha gente en la calle que rechaza el mensaje del evangelio, creen honrar a Dios. Pero el Señor Jesucristo les va a mostrar y les está mostrando que rechazar sus palabras es deshonrar a Dios mismo. Juan ya ha enfatizado eso. Capítulo 5, versículo 23. Mira cómo Juan ya lo ha expuesto y ya lo hemos explicado. El Señor Jesucristo, en otra confrontación con esos mismos judíos, tiempo atrás, hace año y medio atrás, que estaba en lo que leímos en Juan 5, les dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre que le envió. Y ellos estaban deshonrando al Hijo y estaban deshonrando al Padre mismo. Todo aquel que rechaza el mensaje del evangelio no está rechazando tus palabras, no está rechazando a tu persona. No te sientas tú ofendido cuando tú expones la verdad del evangelio por amor. Cuando tú expones la verdad del evangelio, ¿cuál es tu motivación? Que esa persona conozca la verdad y se aferre a los pies del único camino al Padre. La fe en la persona del Señor Jesucristo es por amor. ¿Qué otra motivación hay en aquellos que llevan el mensaje del verdadero evangelio? Ninguna. ¿Cómo podrían estos judíos saber que ese hombre, que había hecho muchas maravillas, que lo respaldaban muchas obras poderosas, que hablaba de una forma en que nadie había hablado, cómo podían esos judíos saber que el mensaje que estaba trayendo este hombre era un mensaje de Dios y no un mensaje de un hombre? De esta manera, hay una característica en los falsos maestros de ayer, de hoy y de mañana. La característica del falso maestro es que el falso maestro busca su propia gloria. Así es. ¿Tú te das cuenta que muchos supuestos maestros cristianos de este tiempo, de un momento a otro, se convierten en el foco que identifica supuestamente su mensaje, su propio nombre? Su propio nombre es la identificación del supuesto ministerio que llevan. Ellos quieren hacer un reino con su propio ser. Ahora, la identificación de un verdadero maestro es que nunca apunte a él, que él pase desapercibido, y que toda la gloria, en el caso de un maestro de Dios, es que Dios se lleve la gloria. Y este es el punto que saca a relucir el Señor Jesucristo. Dice: pero yo, en el versículo 50, pero yo, ¿qué? No busco mi gloria. Pero yo no busco mi gloria. ¿Cuál fue el beneficio que sacaba Jesús de traer este mensaje en este campo temporal? ¿Cuál? Ninguno. ¿Qué beneficio
beneficio le trajo a Jesús la exposición de la verdad en medio de un mundo de mentiras? Ninguno en el campo temporal, porque él no buscaba su propia gloria. Le trajo fue enemistad, deseos de matarlo a toda costa. Eso fue lo que les trajo a él. Pero Jesús no vivía para su gloria, sino para la gloria de Dios. Y mis hermanos, Jesús nos dio ejemplo de cómo debe ser nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar, nuestros objetivos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo verdadero cristiano debe buscar que Dios le glorifique y que no el hombre le glorifique. Que sea Dios quien lo exalte y no el hombre. Ese debe ser el objetivo del creyente. Y Jesús así lo hizo. Acompáñame a Filipenses sin perder Juan 8. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, porque aquí cierro esa implicación que rechazar las palabras de Jesús era rechazar a Dios mismo. Eso tiene una implicación muy grande, mis hermanos, que no sé si ustedes alcancen a percibir. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, en ese canto que el apóstol Pablo expone a los filipenses, les dice: por lo cual, hablando de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién lo exaltó? Dios. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo Dios, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero el énfasis es el último punto. Todo esto es maravilloso. El que exalta es Dios a un hombre que vivió para su gloria. Pero el final es el peso que tiene este punto. Dice, ¿para gloria de quién? De Dios. Para gloria de Dios Padre. En otras palabras, el ministerio del Señor Jesucristo, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, era para la gloria de Dios. Dios había determinado, Dios Padre había determinado que la persona del Señor Jesucristo y su obra fuesen el medio de su exaltación. Dios Padre había determinado que la persona y obra del Señor Jesucristo fuera el medio de su exaltación, para gloria de Dios Padre. Por eso en el versículo 50 de Juan 8, el Señor Jesucristo dice: pero yo no busco mi gloria. Pero dice algo que es bien complejo. Hay quien la busca. ¿Quién busca gloria? Dios. Dios Padre. Dios busca gloria. Y dice algo más. Y juzga. Y así que estas palabras eran bien tremendas ante estas personas que estaban rechazando el mensaje de este hombre que no buscaba su propia gloria, sino que buscaba la gloria de Dios. Así que las implicaciones al rechazo de las palabras de Jesús, las implicaciones, y este es el punto para este contexto en que vivimos, las implicaciones para el rechazo del evangelio que tú llevas a las demás personas, no es un rechazo cualquiera, sino que rechazan el medio que Dios ha colocado para su propia gloria, para su propia gloria. Y esto tiene una implicación muy grande, porque todo el universo ha sido creado para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, finalizando su exposición teológica: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Dios sea la gloria. Y el apóstol Pablo dice: ustedes si comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Así que cuando se rechaza el mensaje del evangelio, lo que se está rechazando es el medio que Dios ha colocado para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Son dignos de condenación total, de aborrecimiento en su más alto grado de expresión. Aquel que al ser expuesto el evangelio lo rechazan porque no lo aceptan, y eso tiene implicaciones muy grandes. Pero así como son las implicaciones del rechazo, son de grandes las implicaciones de la aceptación de su mensaje.
Y eso es lo que pasa a decir el Señor Jesucristo en el versículo 51. Cuando en el Evangelio de Juan ustedes se encuentren de cierto, el amén, amén en el griego, las palabras que siguen, el Señor Jesucristo quiere darle las más alta relevancia. Así como es grande la implicación del rechazo, que es inmensa, 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 inmensa. Todo aquello que quiera quitar la gloria a Dios es el más alto grado de condenación que alguien pueda recibir. Por eso cuando el hombre trata de llevarse algo de la gloria de Dios en algo, es condigno totalmente de ser condenado. Por eso toda religión fuera de la fe bíblica es falsa, es demoníaca, porque trata de colocar en algo, en el hombre, su capacidad de salvación. Y eso no es verdad. De cierto os digo, dice en el versículo 51, y está la implicación de la aceptación, que el que guarda mi palabra, ¿qué? Nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Guardar la palabra del Señor es conocerla, aceptarla y vivirla. Guardar la palabra del Señor es atesorar su palabra, conocerla, aceptarla y vivirla. Y la promesa es: nunca verá la muerte. Él ya ha enfatizado también esto. El Evangelio de Juan es una repetición sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 24. Es un énfasis, un énfasis, un énfasis que nosotros también tenemos que entender, leer, volver a predicarle a nuestro ser, hacerlo vida en nuestra vida, para que nosotros no tengamos una religiosidad, sino para que tengamos una pasión verdadera por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor ya ha expuesto esta verdad. Por el mismo de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto es muy importante. Este capítulo 5, versículo 24 es muy importante para entender el capítulo 8, versículo 51. Porque las personas cuando leen nunca verá muerte, empiezan a cuestionarse entonces: pero yo veo muchos cristianos que mueren y cristianos fidedignos. Pero la muerte verdadera no es esa. Por eso en el versículo 24 del capítulo 5 dice: han pasado ¿de qué? De una condición a otra. Y de la condición que han pasado de muerte a vida. Y esa es la promesa del Evangelio. El creyente no experimentará la muerte. ¿Qué? La separación y enemistad con Dios. Ha pasado de una condición a otra. Nuestra presencia física termina en creyentes y no creyentes, pero nuestra existencia no en creyentes y no creyentes. Es como un abrir y cerrar de ojos y hallarnos en la presencia divina de Dios o en la terrible condición de condenación. Pero el creyente ya no está en ese estado. El temor a la muerte no se da por dejar de existir físicamente. Dentro de tu ser, todos sabemos, creyentes y no creyentes, sabemos en el interior de nuestro ser que nosotros no dejaremos de existir. Todos tenemos esa certeza. Todos tenemos esa certeza. Terminará tal vez un periodo de condición física, pero no nuestra existencia. El temor a la muerte se da no por eso, porque dejemos de existir, sino porque también en el interior del hombre sabe que si muere desligado del medio que Dios ha dado, recibirá la plena ira de Dios eternamente, y eso hace a la muerte algo terrible, a la física. Pero los que estamos unidos a Cristo nunca experimentaremos la muerte. Es como un cerrar y abrir de ojos. Nunca experimentaremos la muerte. Alguien escribió sabiamente: para los creyentes la muerte física ha perdido su finalidad, porque hemos entrado en una relación con Dios que ni el tiempo ni la eternidad pueden interrumpir. Amén. Y así es.
El creyente pasa no de la vida a la muerte, sino de un tránsito temporal a un tránsito eterno. Y eso es maravilloso. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y el apóstol Pablo diga: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la implicación inmensa que tiene la verdad del Evangelio o el rechazar el Evangelio. La vida, este tránsito que tienes, no trata de cómo adquirir riquezas, de cómo triunfar, ni cómo ser exitoso. Una vez al Señor Jesucristo se le acercan dos hermanos y le dicen: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia que dejó mi padre conmigo. Y el Señor Jesucristo les dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y le pasa a dar la parábola del rico insensato. Una parábola donde un hombre adquirió mucho durante su vida y llegó un momento en que dijo: bueno, es el momento de descansar, es el momento de disfrutar mis riquezas. Tuvo que destruir sus graneros y hacerlos más amplios de todas las riquezas que tenía. Pero el Señor le manda un mensajero y le dice: necio, tonto, bruto. Eso es literalmente lo que significa esa palabra necio. Bruto, sin sentido, sin razón. Eso es lo que dice literalmente necio. Bruto. Todo lo que has hecho, ¿para quién va a ser? Hoy vienen a pedir tu alma. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las implicaciones de la verdad del Evangelio son inmensas. No sé, mis hermanos, si nosotros tenemos esa conciencia. Cuando encontramos en la palabra del Señor que los creyentes se dejan obnubilar por la riqueza del impío, ¿cuál es la respuesta de verdad a toda esa obnubilación de la riqueza del impío? Espérate un momentico. Espera su fin. Espérate y ve su fin. Así que las implicaciones de la aceptación o rechazo del Evangelio son inmensas. Y quiero enfatizar algo en este punto. Las personas en la calle, y tal vez tú, no conozco, ¿qué conoces tú de Cristo? Las personas deben conocer la verdad del Cristo revelado en las Escrituras. Estos judíos que rechazaron el testimonio del Señor Jesucristo esperaban un Mesías, esperaban un Cristo, lo anhelaban, celosos lo anhelaban. Pero Jesús no llenó las expectativas que ellos tenían del Mesías que estaban esperando. De la misma manera, miles de personas allá afuera dicen creer en un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Miles y millones de personas alrededor del mundo dicen creer en un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Es un Jesús que llena sus anhelos. Muchas personas tienen la confianza en un Jesús que salva el matrimonio. Muchas personas tienen la confianza en un Jesús que salva las finanzas. Muchas personas tienen confianza en un Jesús que cumple los anhelos del corazón. Muchas personas tienen confianza en un Jesús que le da poder para ser triunfador. Pero ese no es el Jesús de las Escrituras. Ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras no es el que salva tu matrimonio. El Jesús de las Escrituras no es el que salva tus finanzas. El Jesús de las Escrituras no es el que te va a quitar la enfermedad terminal de la cual estás muriendo. El Jesús de las Escrituras no es el que cumple los anhelos de tu corazón. El Jesús de las Escrituras es el Señor y Salvador de tu vida. Amén. En torno a tu relación con Dios. Pero muchas personas allá afuera están siguiendo a un Jesús que no es el de las Escrituras, y por más fe que tengan en ese Jesús, no serán salvas. Porque ese no es el verdadero Jesús, que vino a proclamar un evangelio que le trajo rechazo a él y que mandó a sus discípulos a proclamarlo a sabiendas que iba a traer un rechazo hacia él. ¿Qué rechazo hay ante un Jesús que promete todo lo que desea tu corazón? Es un mensaje totalmente distinto al Jesús de las Escrituras. El apóstol Pablo, consciente de que se iba a proclamar a otro Jesús, hace este símil en torno a ese peligro que había.
Hace el símil de que él había hecho el esfuerzo de presentarte a ti, iglesia, como una esposa al Señor, pero que la iglesia posiblemente se iba a ir tras otro Señor, otro Jesús. Acompáñenme de Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 4. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando ¿a quién? A otro Jesús. A otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, tan grave era esto que percibía, que sucedía ya en la época de la iglesia naciente, que el apóstol Pablo lanza una maldición, la más grande, contra aquel que predica un evangelio distinto del que se ha predicado. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Estoy maravillado, le escribe a los Gálatas, la única carta que no empieza con acción de gracias, sino que empieza dándoles palo a estos Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y anatema es reservado para la ira de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, yo sé que tú conoces el contexto cultural de qué evangelio estaban predicando los judaizantes, pero aquí está hablando el apóstol Pablo de cualquier evangelio que sea distinto del que se les ha predicado. Y muchas personas, mis hermanos, siguen unas buenas noticias conformes a su corazón, pero no escriturales. Así que las personas allá afuera deben conocer el verdadero evangelio con la parte ofensiva que debe desestabilizar las bases de seguridad religiosa que ellos tienen. ¿Cómo? Filiación a una organización, llámese iglesia romana, como ignorancia en torno a creer que a través de ciertas manifestaciones de palabras se tiene una relación con Dios. Todo eso debe ser derrumbado. Finalicemos, versículos 52 al 58 de esta confrontación que tiene el Señor Jesucristo con estos judíos que rechazaron quién era Él, y al rechazarlo a Él rechazaban la forma que Dios ha dado para glorificarse. Entonces los judíos le dijeron lo mismo. Cuando alguien no tiene otra cosa que expresar, le van a decir lo mismo. Ahora conocemos que tiene demonio, otra vez. Abraham murió, otra vez Abraham. Y los profetas, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Las mentes ciegas, esclavas y muertas no tienen un verdadero interés por la palabra de Dios, por lo que se está diciendo. Y eso lo vemos en todo el Evangelio de Juan. Las personas muertas, ciegas y esclavas no tienen un interés por la palabra de Dios. No lo tienen. Jesús en todo el Evangelio le habla de verdades eternas y ellos lo relacionan con verdades temporales. En todo el Evangelio es así. Le dicen: tú eres un loco endemoniado.
¿Quién eres tú? ¿Eres superior a Abraham? ¿Eres superior a los profetas? ¿Quién eres tú? Traen a la palestra esa última pregunta. Y ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Y ese es el objetivo de la fiesta de los tabernáculos a la cual subió Jesús. Dar testimonio de quién era Él. Así que la última pregunta que traen ellos a la palestra es el objetivo que tiene todo el mensaje que está llevando el Señor. El Señor les contesta con los mismos puntos que ha traído, para mostrar que el problema no era intelectual, como dijimos la semana pasada, sino moral de aceptación. Versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Esto ya lo ha dicho. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, ya lo ha dicho. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ya lo has puesto. Él no busca su propia gloria, ellos no conocen a Dios y no lo entienden porque todo lo que ha hablado es verdad. Esto ya lo ha afirmado el Señor Jesucristo una y otra vez. ¿Qué más se puede afirmar? ¿Quién es Él? ¿Quién eres tú? ¿A quién te haces tú mismo? ¿Eres acaso tú superior a Abraham? ¿Eres acaso tú superior a los profetas? ¿Cómo puedes decir que aquel que cree en tus palabras no verá la muerte? ¿Quién te haces tú? Versículos 56 al 58. Trayendo a Abraham, que ha sido el foco desde la semana pasada de este conflicto. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, ¿y qué? Se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Como todo hijo de Satanás, los hijos de Satanás tergiversan la palabra de Dios. El Señor ha dicho: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero ellos la tergiversan diciendo: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús no dijo que había visto a Abraham. Jesús dijo que Abraham había visto su día. Pero Abraham había vivido hace 2000 años atrás. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con que Abraham vio su día? Abraham vio el día de Cristo cuando se cumplió lo que surgió de su propia palabra. Génesis capítulo 22, versículo del 7 al 8, sin perder Juan 8. El Señor ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. El Señor ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. El Señor Jesucristo le dice a estos judíos: Abraham vio mi día y se gozó. El Señor había ordenado a Abraham a sacrificar a su hijo, Isaac. Génesis 22, del 7 al 8. Y Isaac se dio cuenta que había algo raro allí. Había la leña, había todo, pero no estaba el sacrificio. Y a Isaac le sonó raro esto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el versículo 8 es maravilloso. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Dios manda a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. La promesa que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero Abraham confiaba en Dios. Hijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar:
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Jehová Jireh, Dios proveerá, apunta a Cristo, quien murió por nosotros. Amén. Nuestro sustituto. Jehová Jireh es que Dios proveerá, no otra cosa. Jehová Jireh no es que Dios proveerá, no otra cosa. Dios ya se provió de algo a nosotros. Muchas personas utilizan este nombre para tratar de automotivarse en torno a que el Señor va a cumplir sus bajos deseos de su corazón. Jehová Jireh es que el Señor proveerá y provió a un sustituto en lugar de nosotros. Abraham vio cómo Dios proveyó un sustituto para el sacrificio de su hijo y se gozó. Y ese es el gozo más grande que tenemos los creyentes. Él murió por nosotros, como Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham, vuestro padre, volviendo a Juan 8, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero los hijos de Satanás siempre van a tergiversar las palabras de Dios. Y tú te encuentras con eso a diario. Tú te encuentras a diario con que los no creyentes tergiversan la palabra de Dios. No caigas en ese cuento. Vea la palabra. Vea la palabra. No sigas la tergiversación que han hecho. Vea la palabra a la exposición de ella. Le dicen: loco, no tienes ni 50 años. Abraham vivió hace 2000 años, ¿cómo puedes haberlo visto? Es decir, sacan el tema del tiempo. Sacan el tema del tiempo en torno a quién era el Señor. Miren que es algo maravilloso la sabiduría del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Que el Señor Jesucristo siempre va a coger las palabras de ellos y se las va a derrumbar, o les va a dar una enseñanza por encima de esa ignorancia de sus palabras. Esto le han dicho: vos no tenés ni 50 años, ¿cómo vas a decir que viste? Tergiversando las palabras del Señor. A Abraham, que vivió hace 2000 años. Y el Señor en el versículo 58 coloca la estocada final. La estocada final de toda esta fiesta de los tabernáculos. La estocada final de todo este testimonio que ha venido dando. ¿Sí? ¿Vas a hablar de tiempo? Ok, hablemos de tiempo. Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo. Ya sabemos lo que tiene de peso cuando el Señor anticipa sus palabras con esta frase: de cierto, el amén, amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Quién dices que eres? ¿A quién te haces aquí mismo? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo soy Dios. Jesús utiliza el atemporal yo soy en vez del yo era o ya era, para transmitir la misma idea que transmitió Dios a Moisés cuando le reveló su nombre. Atemporal. ¿Tiempo? ¿Estás preguntando por tiempo? ¿Estás cuestionándome por tiempo? Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. El nombre con el cual Dios se revela a su pueblo, un nombre atemporal. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El término hebreo es el ser que no lo cobija tiempo ni nada. El ser. Yo soy.
antes que Abraham fuese. Tú me estás preguntando por tiempo, en relación al tiempo, y me has dicho que no tengo ni 50 años y que Abraham vivió hasta 2000 años. Tiempo, antes que Abraham fuese, yo soy Dios. Y aquí hay una crisis inmensa, porque estos hombres ya no se están enfrentando, o creen estarse enfrentando a un hombre que se puede catalogar como un profeta, sino a alguien que está diciendo que es Dios mismo. Esa es la crisis que Jesús vino a traer. Aquí había subido Jesús a la fiesta de los tabernáculos a dar testimonio de él. Eso es lo que ha hecho en toda la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y como testimonio final, y anteponiendo las palabras amén, amén, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tan claro fue lo que expresó el Señor Jesucristo, que estos judíos que lo odiaban, lo rechazaban, su testimonio y su palabra, hicieron lo que la ley les indicaba hacer cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios. La ley les indicaba en Levítico 24:16, se los leo: y aquel que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así que ellos tan entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, que dice el versículo 59 de Juan 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy el nombre de Dios. Yo soy. Ahora actuaban como actúa el hijo de Satanás. Versículo 59 y finalizamos. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta exposición de Juan 7:8 ha sido maravillosa. Esta fiesta de los tabernáculos jamás se nos va a olvidar. Más o menos unas 7 u 8 enseñanzas de esta fiesta de los tabernáculos. Jesús sale de manera milagrosa. Me imagino a esos judíos con la piedra en la mano y la piedra en su corazón, con el deseo de arrojarle las piedras, viendo a Jesús que pasaba en medio de ellos y no pudiendo arrojárselas. Con toda esa ira y no pudiendo arrojar esa piedra. Porque no es que Jesús haya desvanecido. Jesús salió en medio de ellos y atravesando por en medio de ellos, se fue. Porque no había llegado su tiempo. 6 meses después, en la fiesta de la Pascua, Jesús se entregaría voluntariamente. Concluyamos. Como sucedió en esa ocasión en la fiesta de los tabernáculos, siempre hay 2 opciones frente a la persona del Señor Jesucristo. Siempre hay 2 opciones, solo 2. Creer en quién es Él y humillarnos ante Él como nuestro Señor y Salvador, y aceptar lo que su bendita palabra dice de nosotros, de tu abuela, de tu hijo, de tu papito lindo, de tu mamita linda, de tu tía que tanto amas, de tu vecino bueno, y aceptar lo que la Escritura dice de todo aquel que no se ha aferrado a Cristo, o rechazarlo y odiarlo. C.S. Lewis, el escritor, C.S. Lewis, un escritor británico, siempre uno trae las crónicas de Narnia, eso no es lo más importante de C.S. Lewis. C.S. Lewis escribió lo siguiente en su libro Cristianismo y nada más, frente a la persona del Señor Jesucristo: el hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista, o bien es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. Puedes hacer tu elección: o bien este hombre era y es el Hijo de Dios,
o era un loco o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. El testimonio del Señor Jesucristo es una invitación de gracia, pero es una advertencia de condenación. El mensaje del Evangelio es una invitación de gracia, pero es una advertencia de condenación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si es un loco, vete, disfruta tu domingo, sal, ve a la ciclovía, cómete tu cholado, corre, haz deporte, disfruta mientras puedas. Consúmete la vida mientras puedas. Pero si Cristo es Dios, tu Señor y Salvador, humíllate ante Él, obedécelo y proclama su mensaje, sin adendas, sin matizaciones, el verdadero.